Traficantes de Cristo. Hay gente que trafica con droga. También tenemos gente que trafica con Cristo. Lo primero que hace un traficante es buscar adictos para hacerlos depender de ellos y asegurar así clientes seguros. Lo mismo pasa con los traficantes de Cristo. Buscan adictos y los hacen fanáticos y dependientes de ellos y así los aseguran como clientes seguros. Al principio ellos muestran su droga, que es Cristo, de forma gratuita, pero después al hacerlos adictos los manipulan con el diezmo y de ellos consiguen grandes fortunas haciéndoles ver que en Cristo hay progreso material, es decir, es un buen negocio ser adictos en Cristo, ya que a ellos les traerá beneficios y bendiciones. Cristo se ha convertido para ellos en una gran droga, muy atractiva, pues crea dependencia. Es el opio que duerme y deshumaniza, y una vez atrapados es difícil, muy difícil salirse de esa atadura. Y los que se atreven a hacerlo le cargan la conciencia de maldiciones y amenazas de condena e infierno. Estos comerciantes de la fe sacan muy buenos dividendos del negocio y hacen adictos por doquier, manipulando en el nombre de Cristo Jesús a los incautos y vacíos de afectos y hastiados de idolatría o acostumbrados a ella. Ya lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Ellos solamente trabajan por la paga. Cuando ven venir al lobo, dejan las ovejas y huyen, porque no son verdaderos pastores. A ellos solo les interesa el dinero, es decir, la lana que sacan de las ovejas. A ellos no les interesan las ovejas. Esto lo podemos leer en Juan 10, del 10 al 13. Basta ya de traficar con Cristo. Basta ya de faltarle el respeto. Cristo no necesita adictos, sino creyentes de toda manipulación, de todo chantaje, de todo temor. Jesús nos dice: conocerán la verdad y esa verdad los hará libre de verdad. Liberemos de una vez todos adictos y adictas que son explotados en el nombre de Cristo. Él es nuestra única salvación. Él es el que salva y no el diezmo que das al traficante, que te amenaza con quitarte a Cristo si no pagas. Esto es una infamia. Jesús no ofrece riquezas, ni poder, ni fama. Solo ofrece cruz y sacrificio para salvar y liberar a los demás. Solo después ofrece vida eterna. Por su fruto los conocerás. Hermanos y hermanas, no se dejen engañar más por esos traficantes hipócritas, lobos vestidos de oveja, que viven de la fe de ustedes. Ellos no son capaces de mover un dedo, mas sin embargo le hacen cargar pesadas cargas sobre ustedes, traficantes hipócritas. Así les diría Jesús. Así actúan los traficantes de droga, que buscan a los adictos para agrandar sus negocios, haciéndolos esclavos dependientes. Acabarán en la perdición. La suerte de ellos será la de esto. Sabemos cuál será su final. Pablo Urquiaga, nuestro hermano Pablo, que escribió esto, yo le diría que serán arrojados a las tinieblas, donde será el llanto y la desesperación. Esa gente precisamente, oye Pablo, bien interesante, yo no había leído este editorial y había hecho el comentario de la palabra precisamente. Eso es cuando el Espíritu Santo nos toma como instrumento. Y entonces, viendo bien este editorial, vemos cómo hay personas que se está proliferando muchísimo. Estamos viendo en cualquier local antes, de repente levantaban la Santa María. Yo recuerdo que había una venta de pañales, o levantaban una Santa María, había un negocio de todo a 1000. Y así sucesivamente, depende del negocio que estuviera de moda o al momento. Y en este momento vemos que se levantan una Santa María, entonces vemos como un pare de sufrir, un encuentro empresarial, una cuestión que nos dice que si nosotros nos metemos en ese salón orando al Señor, vamos a tener mucha riqueza material. Y tú lo dijiste bien claro, la vida de Cristo es sacrificio y cruz. Bueno, vamos a comentar vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Pablo, que esto está bien fuerte, pero muy bueno. Sí, bueno, yo traje a colación esto, precisamente los otros días estaba meditando un poco y había que lanzar esta denuncia. Incluso
yo lo metí por las redes sociales y muchas personas me respondieron diciendo que a quién yo me refería, si era a la iglesia evangélica o la iglesia católica, y yo les respondí a las dos. Y a los que no son iglesias católicas, evangélicas también, es que el comercio con Dios siempre se ha hecho desde que la humanidad es humanidad, ¿no? ¿Verdad? Es decir, no estamos aquí hablando de pastores corruptos, también sacerdotes dentro de la iglesia católica que si no pagan no te ponen en una misa, tienes que dar tanto por cada misa que yo celebre, y si es con 2 alfombras o con 2 alfombras, las misas privadas famosas que todavía lamentablemente se hacen en nuestra iglesia católica, que está en proceso de transformación y renovación, pero todavía nos falta mucho. ¿Cómo es posible que haya un cura en un cementerio que para hacer una oración primero tiene que bajarse de la mula para poder rezar el Padre Nuestro antes de que el difunto se meta en... Eso es infamia, eso es comerciar con Cristo, y Cristo mucha gente lo toma como un negocio, como una droga. Por eso yo hago la comparación entre los traficantes de droga y los traficantes de Cristo. Cristo se puede convertir en una droga que enferma y manipula porque atrae precisamente, ¿no? Entonces, a nivel de la vida espiritual, nosotros tenemos, como yo digo aquí, no debemos de ser fanáticos, no debemos de ser simplemente personas que no reflexionen, sino tenemos precisamente que ser creyentes, y el creyente es una persona consciente donde usa a Cristo no para utilizarlo para su provecho, sino para servirlo a Él y servir al proyecto de Cristo, que es su reino. Y eso implica el estar dispuesto a sacrificar vida, sacrificar tiempo por lograr ese objetivo. Aquel que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la va a ganar, y perder la vida por mí, por el Evangelio, significa perder la vida por los demás, por los necesitados, por los derechos del otro. En fin, yo creo que aquí hay un cuestionamiento muy serio en nuestra condición cristiana, que tenemos que ir creciendo y purificándonos. Cristo está en nuestra vida no para manipularlo y utilizarlo, sino para ponernos al servicio del proyecto, y esos talentos, para unir la reflexión del segmento anterior, están al servicio de ese reino si somos verdaderamente cristianos, ¿no? Yo creo que este comercio, por eso es una de las cosas que yo reto a mis compañeros sacerdotes, a mis hermanos pastores de las demás iglesias. Si usted quiere hacer negocio, métase a comerciante, no se meta a pastor, porque el pastor es para atender a los negocios del Señor, que es la salvación de las almas de sus hermanos, el beneficio de los demás, la promoción humana, como decíamos en el segmento anterior. Es decir, no es para usted enriquecerse, es lo mismo que la profesión de maestro o de educador en este caso, ¿no? ¿Verdad? Toda la parte de cultura, de desarrollo de todo el ser humano, eso se hace aunque usted reciba un beneficio, porque el Señor te lo dice bien claro en el Evangelio: ocúpate del reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites, te vendrá por añadidura, no para hacerte millonario a costa de Jesucristo. Yo creo que es importante, porque hay mucha manipulación en el sentido del fanatismo. Cristo es un personaje que atrae, hermano. Es una droga fascinante que puede adormecer a muchas personas, y muchas personas son endrogadas. Tú lo decías ahí, para poner un ejemplo de esa iglesia del Espíritu Santo, ¿cómo se llama eso? Sí, Encuentro Empresarial se llama ahora, le cambian el nombre precisamente porque la gente se lo va identificando. Y la teología del progreso y el éxito. ¿Y qué significa tener éxito? Tener plata. Y claro, si eso es un negocio, pues a ti te salpica también ese negocio, pero estás recibiendo dinero en base a la manipulación y a la explotación de Cristo. Por eso hay tantos ateos, chicos. Y por eso las personas, al ver esto, no creen. Definitivamente, tengo entendido por lo que yo he estudiado en filosofía, que el motivo por el cual la base fundamental del ateísmo de Marx es que el papá de Marx era un judío, ¿cómo se llama? Un rabino, tengo entendido, ¿no? ¿Verdad? Y él dejó su ministerio para
pasarse a ser empresario y capitalista. Entonces Marx saca la conclusión, simplemente Dios es algo que han inventado los poderosos para explotar a los demás. Y de ahí nace el ateísmo marxista, dicho sea de paso, ¿no? A nivel filosófico, a nivel de esencia. Por lo tanto, yo creo que es importante el volver a Jesús verdaderamente, no como una droga, no como un comercio, sino como alguien que tiene un proyecto que es el reino de Dios en la tierra, a donde nosotros, pastores y sacerdotes, estamos al servicio de ese proyecto, al servicio de la gente más pobre y necesitada. Y si hay algún recurso que nosotros tengamos, no por la imposición a las personas para que paguen un diezmo o que paguen una cosa, sino por colaboración, todo eso nosotros lo debemos de usar para promover y servir a los demás, sobre todo a los más pobres y necesitados. Sí, fíjate que yo la otra vez coloqué un ejemplo, sé que no, es un poquito chocante, que yo me conseguí una amiga y precisamente aquí en la Sajunta, y me hizo comentario de que su papá y su mamá montaron una iglesia en su casa. Entonces yo le dije, y ellos montaron una franquicia, y me dijo, no, Johnny, eso no es una franquicia, eso es una iglesia. Le digo, no, es una franquicia, porque eso lo está haciendo la gente precisamente para comerciar. Y si tú lo haces como iglesia, está bien, pero la gente lo está haciendo como franquicia. Montamos una, mientras más grande, mientras más dinero recibamos. Y es impresionante, señores, cómo de verdad manipulan el diezmo de esta gente. Y vemos en todas partes cómo las estructuras donde ellos se reúnen van creciendo muchísimo. Entonces, primero se reúnen un grupito de personas en un terreno donde hay unos árboles y pega el sol y cae la lluvia y empiezan a adorar a Dios, y eso es algo muy lindo, eso es algo muy hermoso. Luego agarran y ese terreno donde están los árboles le ponen 4 paredes y una puerta, y entonces siguen entrando ahí y siguen adorando a Dios con los árboles y con el sol, pero ya con las 4 paredes. Luego, posteriormente, quitan los árboles, arrancan los árboles, le ponen un techo y se encierran precisamente en esa estructura y siguen entonces ya no adorando a Dios, sino adorando al templo, que es la gran diferencia. Entonces tenemos que seguir como nos enseñaron nuestros hermanos indígenas, sino que adorar a Dios, pero en su creación, en su naturaleza. Eso es muy bonito y bien importante. Pero entonces vemos ya como hay reuniones semanales para ver qué vamos a hacer con el dinero que estamos ganando, en qué lo estamos invirtiendo. Entonces vemos que el principio se desvirtuó totalmente, porque quizás en el principio estábamos adorando a Dios y de verdad queríamos ayudarlo, pero luego vemos que yo entré a no hace mucho a sacar un certificado médico, y cuando entré me conseguí que había locales comerciales, parecía un centro comercial, porque tenía unos locales comerciales donde vendían cualquier cantidad de cosas, y aparte de eso, bueno, la gente se reunía, y aparte de eso tiene un estacionamiento, y aparte de eso ya tiene una escuela, un colegio, una cuestión. Entonces es bien importante saber que lo que gratuitamente nosotros recibimos, lo que Dios nos da gratuitamente, esos talentos que Dios nos da gratuitamente, nosotros tenemos que darlo también gratuitamente. A mí varias personas me preguntan que cuánto gano yo por venir aquí al programa. Sí, claro. Y yo le digo a la gente, oye, no, es una fortuna. Yo verdaderamente, yo venir aquí al programa a compartir con mi hermano Jesús Blanco, que se está riendo por allí con te Pablo. Hace millonario, te hace millonario. No, yo de verdad, yo gano una fortuna. Yo he ganado una fortuna y yo no soy millonario, yo soy rico. ¿Por qué? Porque yo soy rico en bendiciones, porque mi padre me bendice a mí día a día con tantas cosas que yo no tengo cómo pagar todas esas bendiciones que yo recibo del Padre, y mi hermana Rosa Mireya también lo recibe, nuestro hermano Jesús Blanco que no iba a la iglesia, y desde que empezó a venir a compartir con este programa con nosotros, él dice que él se siente como que si él va a misa todos los domingos porque él recibe la homilía también. Entonces nosotros vamos a hacer una entrevista aquí. Oye, tenemos que hacer una entrevista. Ajá. Y entonces el negocio precisamente del demonio es así como Dios quiere salvar las almas, el negocio del demonio también es robarse precisamente esas almas, mantenerlas dormidas, que no se enteren qué es lo que está pasando en el mundo. Hay una reflexión que yo estuve leyendo esta semana, que precisamente Dios hizo la noche para tapar
tapar ese velo material que hay en el mundo y en la noche poder descansar, pero también meditar y reflexionar precisamente para podernos encontrar con Dios. Y por eso precisamente Él hizo la noche, porque cuando viene el día ya se nos alborotó todo. Tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos mil compromisos, tenemos que hacer mil cosas y nos olvidamos de utilizar esos talentos que Dios nos dio para multiplicarlos por el bien, por el reino, trabajar por el reino de Cristo. No trabajar precisamente, es bien importante que la gente tenga su vivienda y tenga su cosa. Yo eso de verdaderamente yo lo respeto. Lo que tú necesitas. Sí, exacto, pero yo siempre digo, uno tiene que tener sus cosas, pero nosotros venimos a este mundo realmente sin nada. Igualmente partimos de este mundo sin nada material, pero tenemos que partir de este mundo con esos dones espirituales multiplicados. Fíjate, Johnny, que me recordabas ahora, muchas veces mi madre, en paz descanse, ¿no? Ella siempre me decía, bueno, hijo, ¿pero por qué tú tienes que ir a trabajar como sacerdote en Venezuela? ¿Por qué no te quedas aquí en Estados Unidos conmigo y trabajas aquí? Yo, mire, mamá, yo no puedo trabajar aquí porque yo tuve la experiencia de Estados Unidos. No es que todas las parroquias son así, ¿no? ¿Verdad? Pero yo recuerdo una parroquia allá en New Jersey de que el día jueves por la noche, después de la misa, allí no había más actividad que un bingo. Oficialmente en la iglesia funcionaba un bingo y había un cura que era el que daba la vuelta al bingo. Pues, imagínate tú sabes lo que es un sacerdote sentado en una silla toda la noche, hasta las 12 de la noche estaban allí para hacer, bueno, ¿qué cosa? Para buscar. Entonces la excusa es que estamos buscando recursos para el apostolado. Todo eso es la excusa para el apostolado. Y muchas veces hasta los mismos narcotraficantes nosotros vemos, bueno, el caso de Pablo Gavidia, el caso de Al Capone, precisamente allá en los Estados Unidos, que él iba, como italiano, él iba a la misa todos los domingos a pedirle a Dios que le ayudara para que tuviera éxito en la fechoría que iba a hacer, porque iba a ayudar a un hospital o iba a ayudar a los pobres, ¿no? Volvemos otra vez al principio de que el fin no justifica los medios, hermano. Nosotros, ese es un principio moral cristiano que contradice otras ideologías. Para otras ideologías el fin justifica los medios, pero nosotros no. Nosotros no podemos usar un medio malo para lograr un fin bueno. Para lograr un fin bueno tú tienes que usar un medio bueno, como es natural, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que el problema está en eso. No es que si hay colaboración, no manipulación, porque una cosa es la colaboración y otra cosa es la manipulación. Y que todos unidos, como pasaba en la iglesia primitiva, ¿por qué no había necesitado? Porque todo ponía todo el mundo en común y nadie pasaba necesidad. Pero una cosa es no pasar necesidad y otra cosa es que tú aspires a ser una persona de éxito, si te metes en el evangelio y te enriqueces a costa del evangelio con la excusa de que estás predicando a Cristo. Eso era un plan satánico desde que el demonio tentó a Cristo en el desierto. Si tú te adoras y te postras ante mí, yo te daré para que conquistes. Tú no quieres conquistar las almas, yo te lo pongo facilito, te doy toda la riqueza, todo el poder. Eso está en mis manos, así que si tú me adoras, me lo pongo. Y le dijo, no, ese no es el camino que Cristo nos manda. El camino que Cristo nos manda es el sacrificio, la entrega, para que después podamos tener vida eterna. Jesús no le promete a nadie que se va a sacar la lotería, ni que va a tener muchos reales. Jesús lo que promete es vida eterna a aquel que lo que Él le da, lo recibe y lo multiplica para el servicio de los demás. Y si tenemos un poquito de conocimiento, de historia, nos vamos a dar cuenta de que los grandes sabios, todos esos grandes sabios, esos grandes santos de la historia, eran tan desprendidos de todas las cosas materiales que era impresionante de ellos, no les hacía falta absolutamente nada, porque tenemos que vivir, así como Jesucristo nos dice, tenemos que observar las aves del cielo, tienen un ropaje hermosísimo, un plumaje bellísimo, no les falta absolutamente comida, pero nosotros mismos nos vamos creando las necesidades. Ayer estaba hablando yo con un amigo que le robaron un celular que le costó 40,000 bolívares fuerte. Y yo le digo, ¿qué hacías tú con un celular con ese precio? Bueno, Johnny, que tú sabes que con tanto esfuerzo yo reuniendo y vendí tal cosa y no sé qué cosa, y agarré y me lo compré y vinieron y me lo robaron. Yo le digo, oye, pero la función de un celular es solamente, yo lo desde ese punto de vista, ¿no? Recibir llamadas y hacer llamadas. Pero entonces, si tú quieres un celular de última tecnología, ok, perfecto, puedes tenerlo por una cuestión de trabajo.
Pero para eso también está la computadora en tu casa, tu tiempo, tu espacio en el trabajo o en tu casa, que te sientas un rato en la computadora. Ya es impresionante como las personas, el mundo nos ha creado tantas necesidades, que ayer yo observaba en un restaurante un grupo de personas en una mesa sentados, y cada uno, ellos estaban juntos, pero cada quien estaba compartiendo con gente que no estaba con ellos, porque todos estaban metidos en su celular y haciendo chat o revisando sus celulares con otras personas que no estaban sentados en la mesa. Entonces, nosotros vemos cómo el mundo precisamente nos va creando ese tipo de necesidades y nos va apartando de Dios. Yo creo que, como lo dijimos en la oración estos días en la iglesia, el lunes pasado, tenemos que despertar. Ya tenemos nosotros que despertar a este mundo material. Tenemos que quitarnos ese velo. Utilizar la noche, que es bien importante, para descansar, para dormir. Pero también tenemos que utilizar la noche para reflexionar antes de acostarnos. Yo les pido que hagan algo que me encanta hacer a mí. Yo creo que estoy seguro, yo estoy seguro que Pablo lo hace también, que es tomar el Evangelio, irlo escudriñando poco a poco, irlo reflexionando, haciendo lo que nos dice Jesús en el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Ese es el pan, ese es el alimento del Espíritu, la palabra del Señor. Y entonces en las noches apartar un poco de tiempo para estar viendo novelas, un poquito de tiempo ese que tenemos para escuchar noticias malas. Yo creo que yo tengo como una semana que no prendo el televisor cuando llego en la noche a la casa, porque tenemos que tomar ese espacio para tener una buena lectura, para meditar, para hacer unos ejercicios de respiración, para conectarnos con Dios y para acostarnos a dormir, porque para librarnos y para despegarnos de este mundo que realmente nos mantiene azorados, nos mantiene muy nerviosos, para descansar un poquito mejor y para tener un buen sueño. Gracias, Johnny, por ese testimonio de tu vida. Me parece que eso nos cuestiona a todos y debemos de reflexionar, porque para cerrar un poco este tema de esta segunda parte, no debemos ser fanáticos, yo diría, ni del Magallanes, que eso hay que pedirlo mucho. Ni de los Leones, yo soy de los Leones. Nada, no. El fanatismo es lo peor que hay a todos los niveles, y a nivel religioso es peor. Sí, señor. Gente fanática a nivel aparte de la religión, ha asesinado en nombre de Cristo, se ha asesinado, se ha justificado guerra, se ha justificado explotación, se ha justificado esclavitud a nombre de Jesucristo. Basta ya de estar traficando con Jesús, basta ya de faltarle respeto. Tómalo o déjalo, pero acéptalo como debe de ser. Ponte al servicio de Jesús y de su proyecto, y no manipules y utilices. Y si hay alguna actitud de esto, ojalá que este programa sirva para la conversión y el cambio de actitud, si somos verdaderamente cristianos, y si somos pastores y ministros, pues muchísimo más. Yo les invito pues a una reflexión profunda de este tema, para que nosotros hagamos creyentes y no drogadictos de Cristo, no adictos a un Cristo, a un fetiche que hemos hecho de Él, sino que seamos creyentes comprometidos para vivir verdaderamente y ser consecuentes con la causa de Él. Bien, mis queridos hermanos, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa. Aquí hay una tradición muy bonita en Venezuela que ahora se mueve, sobre todo en las escuelas. Me he invitado a 2 ya. Llegó Pacheco. Eso es bien, bien sabroso, porque ahí llegó Pacheco y llegó el friecito. Esto era un señor que bajaba de allá de Galipán, ¿no? En el Ávila. Y entonces él traía flores y traía cosas, ¿no? Pero también traía frío, y la Navidad era anunciada precisamente indirectamente por este señor, ¿no? Cuando llegaba con sus flores. Entonces yo estoy aprovechando precisamente para visitar las escuelas en este acto de Llegó Pacheco, y hacer la bendición ya del pesebre, para invitar precisamente, meternos en las escuelas, en la iglesia. Como dice Francisco, hay que sacarla de los templos y hay que meterla en las escuelas, hay que meterla en los medios de comunicación, hay que meterla donde se nos dé la oportunidad de hacerlo, para llevar el mensaje del Señor, invitar a que las personas puedan reflexionar para tener una Navidad como debe de ser, para renovar nuestra fe, para vivir los valores cristianos y no hacer todo lo contrario. Pero bueno, para eso vamos a tener otros programas
ya que se acerca el tiempo del Adviento, así que ya tendremos oportunidad para reflexionar sobre lo que debe ser una verdadera Navidad y una falsa Navidad, porque también la Navidad, mucha gente trafica con la Navidad y se enriquece con la Navidad, dicho sea de paso. Bueno, Johnny, se nos acabó el tiempo. Dicho sea de paso, yo voy a estar en la Escuela Núñez Ponte el próximo martes a la 1 de la tarde. En otro llegó Pacheco, así que los que son de aquí del Ruiz Pineda de Caricuao están invitados a participar de ese acto para que lo vean en vivo en una escuela de nuestra zona. Antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión que hice esta semana que pasó con un amigo, porque me estaba hablando precisamente del Dios católico, el Dios evangélico, el Dios de los musulmanes, el Dios de los judíos. Yo le digo, mira, el Dios es como el sol. Hay un solo sol que nos sale absolutamente para todo y que nos llena todo. Que de diferentes tipos de regiones, del norte le pueden poner un nombre, del sur le pueden poner otro nombre, del este y del oeste le pueden poner su nombre cada uno, pero sigue siendo el mismo sol. Y entonces nosotros, la idea es que recibamos el sol y no hagamos estos templos y estas cosas donde nos escondamos, donde lo tapemos para no recibir el sol. Tenemos que hacer como dice el Papa Francisco, abrir los templos para recibir ese sol, abrir y salir a la calle para poder recibir a Dios. Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Ok, debemos llegar a la parte final del programa, gracias a nuestro hermano Jesús Blanco en las cámaras de TV Caricuao. Recuerden que nos pueden seguir también por las redes de YouTube. A nuestro hermano Manuel Maldonado, también en los controles de Radio Macarao, a ti Pablo, Rosa Mireya, que está quebrantadita de salud, yo sé que ella nos está escuchando, gracias Rosa Mireya por estar espiritualmente con nosotros, al Espíritu Santo, productor de este programa, a usted, nuestro querido radio usuario, nuevamente las felicitaciones a mi hijo que está de cumpleaños, y bueno, le damos gracias Pablo para la bendición final. Bueno, que el Dios del amor, de la vida, ese Cristo liberador, nos consiga las cosas que necesitamos para ser feliz y hacer feliz a los demás, y que Él guíe nuestra vida y nuestra existencia, que Él nos bendiga y nos acompañe siempre. Y sigan ustedes con la programación de Radio Macarao 100.3 FM, y muy pronto que vamos a salir al aire con TV Caricuao, Dios mediante, en su nuevo transmisor y por las redes sociales. Que Dios los siga bendiciendo y nos seguimos viendo y escuchando la próxima semana en su programa La Voz del Pueblo de Dios. Amén.